Imagínense que la mitad de su vida la viven en un lugar y la otra mitad en otro. ¿Cómo balancean los dos? Porque pues en los dos hay cosas muy en común y cosas que no lo son. Juan Pablo, bienvenido y gracias por estar aquí. ¿Cómo vives Uruguay y cómo vives México? ¿Y qué tiempo te tardas en los dos? Porque más o menos como que balanceas el mismo tiempo de experiencia. ¿Qué ventajas, desventajas, coincidencias o cosas separadas encuentras entre ambos? Bueno, Eduardo, gracias por la invitación. Primero, mira, como te estaba comentando hace un rato, bueno, en mi caso, en lo personal, fue como que me adapté enseguida, como de tener una facilidad de adaptarme a determinadas situaciones o algo así, sin problema. Pero como te comentaba hace un rato, el habituarme a determinada cultura. Por ejemplo, la cultura de Uruguay, la idiosincrasia de Uruguay es completamente distinta a la mexicana. Por ejemplo, te estaba comentando el tema del fútbol. O sea, cómo allá cuando juega la selección uruguaya se suspende toda actividad, todo. Entonces, es muy difícil conseguir un camión, es muy difícil conseguir a alguien que te ayude para trasladar, no sé, un mueble. Fiesta nacional, digamos. Sí, se paraliza todo. Termina el partido y ahí de a poquito, según la hora, retoma la actividad de a poco. Y me llamó la atención eso, que no pasa lo mismo acá, porque... Pero decimos que somos muy futboleros, ¿no? Exactamente es lo que te iba a comentar. Estando allá, la imagen que llega es de que el mexicano es muy futbolero. O sea, que tiene el fútbol en las venas. O sea, en lugar de sangre tiene como distintas pelotas de fútbol ahí corriendo en sus venas. Pero estando acá no he notado eso. O sea, yo me entero cuando juega la selección mexicana, no sé, por qué casualidad paso a un lugar y están mirando el partido en la televisión. Pero no han suspendido nada. No, es un día normal, hay el sistema de transporte normal, todo tranquilo como si nada estuviera pasando. Bueno, hay gente que se queja, sobre todo mujeres, que sus maridos se pasan los domingos desde la mañana hasta la noche viendo, oyendo, estando ante el fútbol y que ya vieron el partido, ven la repetición, ven lo que opinan, ven la repetición de lo que opinan, etcétera. ¿A ustedes les pasa también eso? Sí, sí. ¿También ven tanto lo mismo? Es que es mucho más todavía, porque un amigo en común, José Luis Roca, nos comentaba algo que le contaron que pasa en Argentina y que también lo he visto en Uruguay, que cuando hay un partido, hay también partidos de los mismos equipos, pero en las distintas divisionales. O sea, si empieza a las 6, ya a las 4 uno entra y ve que hay, no sé, jugadores de 15 años jugando el fútbol. O sea, como si, supongamos, equipos conocidos, Boca y River. La principal es a las 6, el principal partido, pero antes ya hay distintas divisionales de Boca y River que están jugando ahí. Entonces lo ven desde la mañana porque hay diferentes. Ahí está, y después está el fanático que quiere ver el análisis. O sea, que se pone a ver un programa determinado a las 10 de la noche y quiere ver qué opina tal periodista sobre tal jugada que fue la polémica. Y ustedes también son, pues, lo máximo en fútbol como espectador. Ya ves que es que debió haber hecho esto, es que debió lo otro. ¿Ustedes también son así? Sí, somos muy metidos en el partido. Hasta somos de gritarle al árbitro. Aunque esté en televisión. Aunque esté en televisión, que al tipo, ¿qué cobras? Por ejemplo. Sí, claro. O sea, porque es un trabajo. O ¿por qué no cobra cuando era obvio que un jugador le rompió la pierna casi? Sí. Y el árbitro que se hace como que no vio nada. Oye, y es un poco como pasaba, creo que en Brasil. Es que yo no soy muy futbolero, pero creo que cuando perdió, no sé si... Bueno, perdió Brasil algo. Había gente que era capaz de hasta suicidarse por eso. Sí, lo que pasó en la final del 50, que fue un mundial que se armó para Brasil, para que Brasil llegara a la final y fuera campeón del mundo. Incluso hay una grabación del momento previo de la final, que creo que fue el gobernador de Río de Janeiro, que dice: jugadores, esto lo hicimos por ustedes, ahora pongan su parte, o algo así, como si fuera una amenaza. Wow. Entonces eso les quedó psicológicamente, no solo a los jugadores, sino a todos los brasileros en general. Entonces cuando perdieron fue casi que el fin del mundo. Wow.
Y eso llevó a que un niño de 10 años le dijera al papá, mira, cuando sea jugador de fútbol voy a estar en la selección y voy a llevar a Brasil al campeonato mundial. Y fue Pelé. Ajá, me imaginé. Y que con 18 años en Suiza, creo, llevó a Brasil a la final y la hizo campeón. Wow. Es que Pelé de veras ser fuera de serie. Yo me acuerdo haber visto algunas atrapadas con el pie, que parecía que tuviera unas garras, una mano, y bajaba el balón y no se movía el balón de donde él quisiera, lo echaba para atrás, o sea, estuviera haciendo malabares. Exacto, sí, porque el fútbol lo que te permite es que pueda pegar la pelota tanto en el costado del pie como lo que es el empeine. Entonces el empeine funciona como si fuera la mano. ¿Y tú fuiste futbolista? Llegué a jugar el fútbol como, no de manera profesional. De tanto practicar me volví ambidiestro en los dos pies. Ok, los dos pies. Pero sí, casi iba a ser de manera profesional basquetbolista. Wow. Hasta me han llamado 2 veces, me preguntaban... Bueno, ¿no? Tu altura te lo permite. ¿Cuánto mides? 1,90. No, pues sí. Y ya era alto, pero y tenía 13 años y creían que ya tenía 15. Wow. Entonces no entré justamente porque no tenía la edad para entrar. ¿Te afectaba eso o no? No. ¿No fue motivo de lo que llamamos bullying ahora? No, es que en ese momento ni me daba cuenta. Fue como a los años que dije, no, pasó esto. Pero tampoco fue como decir, ¿por qué me perdí esa oportunidad? No, o sea, fue así. ¿Tú nos oyes a nosotros los que hablamos aquí en México un tonito especial en nuestra forma de hablar? Porque bueno, al menos yo, sí noto en ti uno muy diferente que me diría, él no es mexicano. Puedo a lo mejor no decir de dónde es porque a lo mejor no lo identifico. Porque si igual me suena al argentino que al de Uruguay. Pero tienes un tono especial. También tú nos oyes especial a nosotros. Sí, hasta me doy cuenta de qué región son. ¿En serio? Sí. O sea, si es del norte, si es de acá o del sur, ya me doy cuenta. ¿Te llega a ser conflictivo entender cómo hablamos nosotros? No, porque fíjate que con el tema del doblaje, que han llegado películas, series, y hay actores de doblaje que utilizan expresiones propias de acá, que no hayan estado nunca en México, no las entiende. Y entonces uno dice, no, pero ¿por qué utiliza expresión? ¿Por qué no utilizó algo similar para que toda América la pudiera entender? Porque como decía un lingüista venezolano, o sea, existe un español, pero en todos los países de América son distintos españoles que no... Que puede llegar a no entender. Claro, un uruguayo no entiende lo que puede decir un colombiano por una palabra. O ha pasado también de que una palabra que es mala palabra en Uruguay, acá no lo es. Claro. ¿Y todo eso te lleva a estudiar literatura o por qué te vas metiendo por esa rama? Bueno, es que en un principio de chico soñaba ser escritor. Hasta escribía, le agarraba los libros y prácticamente copiaba el estilo y trataba de... ¿Qué escribías? ¿Qué temas manejabas? Por lo general escribía cosas de literatura fantástica. Fue algo que me empezó a llamar la atención. Leía mucho a Cortázar, Borges, a pesar que en ese momento no entendía mucho a Borges, lo empecé a entender ahora. Y después a Edgar Allan Poe, o a un escritor uruguayo llamado Feliberto Hernández. Entonces eso me influyó bastante. Pero lo que más me gustaba de Cortázar era que mezclaba toda la vida cotidiana con la fantasía. Entonces los personajes actuaban como que era algo normal. Por ejemplo, un cuento llamado Casa Tomada, que es un elemento fantástico que va tomando la casa de a poquito, pero los hermanos lo toman como algo natural. No se asustan, no es como en una película de terror que ocurre es como algo una así. Cotidianidad. Exacto. Entonces él contaba que eso lo sacó del surrealismo, de mezclar distintas cosas como algo normal. Con base en la pintura. Con la pintura, la fotografía, como en el caso de Man Ray, en el cine. ¿Conociste a Eduardo Galeano? Sí. Ahorita que dijiste que Cortázar eran conocidos entre ellos y otros más, ¿no? Sí. O sea, es que es un caso curioso, mira. Cuando él estaba escribiendo Las venas abiertas a América Latina por el 70, máximo. Por ahí, en esa época mi papá intentó estudiar Derecho. Y Galeano trabajaba en la librería, que todavía está en la librería, y mi papá le compraba libros. Wow. Incluso en casa había una edición de La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, que mi papá lo compró ahí en esa época.
¿Y ya era famoso? Sí. ¿Ya? ¿Ah, sí? Sí. Entonces ya sabían con quién estaban tratando. Sí, porque era un periodista muy importante en la época, ya había escrito libros, pero no me acuerdo cómo fue, si fue a raíz de un concurso o algo, que él decidió escribir un libro de economía o de historia económica de América Latina. Y ese libro fue lo que lo hizo famoso a nivel mundial. Y después, años más tarde, ya en la primaria, lo dábamos, pero yo lo veía como un escritor más dentro de la literatura uruguaya. Entre tantos escritores que hubo que no han salido de la frontera su fama. Entonces, en ese momento yo tenía, no sé, 11, 12 años. Y fue ahí que alguien, no me acuerdo quién, que me dijo, no, mira, Galeano es vecino tuyo. Wow. Vive acá cerca. Y dije, bueno, si es vecino lo tengo que conocer, porque ¿cómo es posible que vivamos cerca y nunca lo vea? Bueno, fue en diciembre de 97 que estábamos mi hermana y yo, y mi papá estaba en otro extremo. Y vamos a pasar un señor y cruzamos así. Yo lo miré y mi papá me miró y me dijo, ¿ese no es Galeano? ¿Estaba sacando a su perro? Sí, era ¿cómo era? Un Irish Terrier. Es un perro enorme, con pelo muy largo y de un color marrón casi chocolate. Es un perro muy difícil de ver, pero era como que se convirtió en un sello distintivo de él, porque hasta hay una foto de él con el perro. Entonces, así de manera inconsciente, cuando mi papá dijo, no, ese no es Galeano, mi hermana y yo nos miramos y sin pensarlo fuimos directos ya a saludarlo. Wow. Y a partir de ahí... ¿Y qué le dijeron? Pues lo que se me ocurrió fue, ¿es usted Eduardo Galeano? Muy ingenioso. Sí, bueno, yo tenía 12 años. 12 años, Sí, wow. sí, era un niño. ¿Cuánto tiempo viviste en Uruguay y por qué te sales? Bueno, estuve en Uruguay hasta el 2016. Y después ¿A partir de qué año? Y desde que nací, desde el 84 al 2016, 31, 32 años. Y después, por distintas razones de la vida, terminé acá. Pero fíjate que estando acá fue como haber descubierto algo mío, ¿no? O sea, ¿en serio? Sí. O sea, de darme cuenta un montón de cosas que estando allá no las había visto. Y a la distancia, como que te ayuda a verte. ¿Te conociste arriba. más entonces? Sí. ¿Y te gusta el Juan Pablo que conociste que no conocías? Sí. ¿Más que el anterior? Sí, bastante, sí. Ok. ¿Y dejaste de trabajar no sé, como maestro en literatura o qué? ¿Por qué? Bueno, para empezar, o sea, no es que esté en contra del sistema, pero yo estaba notando que nos estaban convirtiendo a los maestros como casi que trabajadores sociales. O sea, estaban fomentando que fueras a escuelas de secundaria de lo que se llama contexto crítico. Pero no tanto para enseñar, sino casi que como para cuidarlos. Y yo no me sentía preparado para eso. A mí me preparaban para dar clase. Okay. Entonces ahí surgían confrontaciones porque me querían mandar a un lado que yo no me sentía cómodo para trabajar. No me contestes si ves que no sea necesario. No quiero hablar de política, sino de tu sentimiento. Para nosotros, la mayoría, Mujica fue un transformador del Uruguay. Un personaje fue de serie, pero tú lo viviste. ¿Es igual a la idea que nosotros teníamos o qué conociste? Mira, yo te puedo decir lo que es en cuanto a imagen, para no ahondar tanto. Él apareció con una imagen de una persona común, un personaje común, que eso entraba a la gente, porque hasta que él apareció, el político era el nombre formal de saco y corbata. Y él tenía su Volkswagen, ¿no? Y él tenía así lo que acá le llaman un bochito. Un bochito, sí. Y además se mostraba como una persona que tenía su granjita, o sea, una persona muy humilde, y eso a mucha gente le cayó, o sea, le pegó hondo porque se sentía identificada con él. Y cuando se hizo famoso, a nivel mundial pasó lo mismo. O sea, ¿Y qué pasó en ti? Porque tú lo vivías de cerca. Sí, no, ¿cómo decirlo? Es que no me acuerdo cómo fue que sentí cuando se hizo presidente. No me acuerdo muy bien. ¿Pero era guerrillero o algo así? Sí, fue guerrillero de los... Quizás alguno que nos ve se va a acordar de los Tupamaros.
A nivel internacional salió la idea o la imagen de que fue un movimiento guerrillero que salió durante la dictadura, como ha pasado con todos los países de Sudamérica. Pero en realidad él y sus amigos aparecieron cuando aún había democracia. Pero además eran famosos por buena democracia ustedes, ¿no? Sí, era una democracia sólida. ¿Por qué se permitió que cambiara pues la filosofía? Es muy difícil decirlo, ¿sabes? Porque Se dio. Simplemente se dio, porque tenemos un grupo de personas que piensa que sucedió de una manera y otro grupo que piensa que ocurrió de otra. Y entonces es muy difícil porque hasta la misma gente que lo ha vivido no sabe qué pasó. Cuando llegas a México, bueno, todavía queda un poco la duda. Primero, ¿por qué llegas? Y cuando llegas, ¿cómo te enfrentas a una nueva cultura? Bueno, la cultura, a mí lo que más me sorprendió estando acá es la cantidad de librerías que hay aquí en México. ¿Ustedes no tenían la idea del charro con el sombrerote sí, y eso? Porque eso era también. Lo que sí. se iba también por fuera, exactamente, ¿no? Pero ya te digo, o sea, nosotros sabíamos que tanto Argentina como México son países que a nivel de publicaciones son muy importantes en lo que es en cuanto a lengua española. Sí. Entonces venir acá como que viví eso. O sea, fui consciente de que sí, realmente México es un país que saca libros como si nada. ¿Y a qué venías a México? Ya te digo, sí, para ver cómo de salir de cierta situación y ver a ver qué pasaba. Tener ¿Pero algo ya de no aventurero. pensabas ser maestro de literatura, alguna cosa o sí? Sí, y también pensaba, bueno, dar clases de literatura, dar clases de música y ser fotógrafo. También. ¿La fotografía ha sido profesional o no? Porque sé que manejas mucho con conciencia una fotografía. Sí, he tenido la oportunidad de ser fotógrafo profesional. He llegado incluso a sacar fotos por encargo en un bazar. Y mandé las fotos y todo, imprimieron los folletos, hasta me dieron varios ejemplares de esos folletos. Y después estaba en otro lugar dando clases de guitarra, en el centro mismo, y mientras estaba viendo cómo el alumno estaba tocando un ejercicio en particular, veo a una mujer con un folleto de esos y se para justo enfrente de mí. Para ver si eras. No. ¿No? Por casualidad se dio cuenta. Y yo me la quedé mirando y dije, mira. O sea, me sentí como cuando un músico, un escritor te cuenta cómo sintió él cuando vio su primer libro publicado, su primer disco. Wow. Me sentí eso, porque veía a alguien que estaba llevando algo que había hecho. ¿Cómo te metiste a la música, especialmente con la guitarra? De chico. O sea, fue algo muy raro porque mi mamá, y bueno, tanto mi mamá como mi papá han sido músicos. O sea, mi mamá daba clases de música, mi papá fue su alumno. Ah, sí. Sí. Entonces, el primer recuerdo que tengo fue agarrar la guitarra de mi mamá, teniendo, no sé, 4 años quizás. No me digas. Así de una. Porque no me acuerdo, creo que estaba grabado en un VHS, un especial de Paul McCartney, el de la BBC de los 70. Y al final aparece él tocando la guitarra mientras su esposa Linda le va tomando fotos. Entonces como que se unieron dos pasiones. Linda se dedicaba a eso. Sí, exactamente. Sí. Entonces me llamaba la atención todos los focos que había alrededor, las luces, todo. Y ella tomándole fotos mientras él tocaba la guitarra. Y entonces como que ese video unió dos cosas que después me tocó hacer. Vas a salir con que eres fan de The Beatles, como la mayoría de la gente. ¿De dónde los conoces o cómo te pegan a ti? Es que también fue algo muy raro porque también veíamos mucho la serie animada de los Beatles, que no sé por qué. Había un canal de televisión que sí lo pasaban. Entonces como que la música me fue pegando por ahí también. ¿Cuál es la primera que escuchaste, si te acuerdas? Que me acuerde, No Reply. ¿Sí? No Reply, no, Not a Second Time. Not a Second Time. Que fue a través de esa serie. Wow. ¿Y dijiste algo en especial? ¿Por qué no era una canción como cualquier otra? No sé por qué. O sea, incluso hay algunos críticos de música que dicen que es un tema muy flojo, que casi que lo hicieron para rellenar, para sacar el disco. Pero yo tengo ese recuerdo por un valor afectivo más que nada. O sea, el tema me gusta justamente por ser la primera. Y me acuerdo que también la otra que conocí en esa época fue Love Me Do.
que muchos dicen que es un tema muy sencillo, pero tiene la particularidad que fue de los primeros temas en usar una armónica. Pero además, para mí es sorprendente porque digo, bueno, si acaban de escuchar a The Beatles y lo van a lanzar fuerte, pues a lo mejor hubiera sido en lógica, un Please Please Me lo que debían de haber sacado. Sacan Love Me Do, ¿qué es? Porque no es un rock and roll, no es, ¿qué es lo que hace ahí, no? Sí, incluso fue un tema que no pegó enseguida, llegó al número 17. Y fíjate que mucha gente no les gustaban los Beatles y otra gente los adoraba, pero como que no había términos medios. Sí, te cuento el caso de uno o dos músicos uruguayos que después se hicieron Beatlemaníacos, pero al principio no les gustaba, porque veían que eran muy simplones, por así decirlo, o que era música para gente que no sabía nada de música, hasta que oyeron Yesterday. ¿Y hasta esa época la vieron como clásica? Sí, porque no tanto clásica, sino también la letra. O sea, la letra es una letra que nadie sabe de qué trata. Para algunos puede ser una ruptura amorosa, para otros es McCartney evocando a su mamá, también, que falleció, porque la letra no te da a qué hace referencia. Es algo que expresa los sentimientos de alguien a raíz de una pérdida. Ya ves que originalmente era Scrambled Eggs, ¿no? Iba a ser huevos revueltos. Oye, y ahorita que digo de esto por una cuestión de tiempo, ¿cómo te metes a Radio Universidad? Y siendo extranjero, ¿no hay problemas con algunas personas en México y digan, ¿por qué él sí y yo no? No, gracias a Dios no he tenido ese problema. O sea, sí han valorado cómo nos llevamos entre los tres, entre José Luis Roca, Ramiro. Nos sentimos como si fuéramos una persona sola. Qué bonito. Como le pasaba a los Beatles, cada uno llega y tenemos la misma idea sin habernos coordinado previamente, y estamos ahí y vemos que tenemos las mismas ideas y sale. Aparte de The Beatles, ¿cuál es tu grupo favorito? Porque pues ya eres mucho más joven que yo. ¿Cuál es la música que te gusta realmente a ti? Aparte de Beatles. Sí, por lo general rock clásico. O sea, lo que va rock clásico para ti. Sí, lo que va desde los años 50, tipo Elvis, Little Richard, Chuck Berry, Gene Vincent. Ok. Ahí va Chuck Berry, también lo habíamos nombrado. Y después lo que sucedió después, o sea, toda la música psicodélica. Pero lo curioso es que me gusta más la psicodelia americana que la británica. No sé por qué, o sea, yo veo que la psicodelia americana es más del sonido de la guitarra, es más simple. Que uno puede agarrar una guitarra y puede reproducirlo. ¿Y si sabías que era la idea original que tú como público sintieras lo que sienten ellos cuando se drogan? Fíjate que no era consciente de eso. Yo la escuchaba y después me llegaba en otro oído algo de rock psicodélico. Sí, y no sabía qué era. Hasta que como que empecé a atar los cabos. Y decía, mira, entonces yo que sé, Steppenwolf, Jefferson Airplane, son psicodelia por esto. Journey to the Center of the Mind, ¿te acuerdas de esa canción? Bueno, también Pink Floyd cuando empezó con See Emily Play. ¿Qué te decía a ti como joven? Porque como que si era algo un poco fuera de lo común. Sí, no te digo en el caso particular mío. Sí me acuerdo de un amigo que era fanático de Pink Floyd antes de conocer a los Beatles. Y había conocido She Loves You y I Want to Hold Your Hand y como que no le pegaba hasta que oyó Strawberry Fields. Y dijo, no, pero esto era lo mismo que estaba haciendo Syd Barrett en esa época. Y ahí fue como que entró en los Beatles. Y en mi caso, no sé, como que también lo tomé como algo natural porque ya había oído la psicodelia a través de los Beatles, a través de Strawberry Fields, el disco Revolver, algunas cosas de Sgt. Peppers. ¿Cómo vives actualmente? ¿De qué vives o qué actividades tienes en diario? Sí, ahora doy clases de guitarra. En una época estuve dando clases de español a extranjeros. Mil gracias. El tiempo ya nos dice que ya nos tenemos que ir. Y mil gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ti por la invitación. De veras que ese punto de vista tan honesto que nos das de los dos lugares, lástima que no alcanzamos a hacer un comparativo mayor. Y mil gracias también a ustedes que nos estén escuchando, porque creo que una de las cosas que tiene México, que espero que también Uruguay, es un gran corazón, unidos con la mente, que podríamos llamar
amor. Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí.